Hola a todo el mundo, el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta pulsera con un nudo celta, así que quédate conmigo que empezamos. Para que puedas hacer esta pulsera necesitarás 4 cuerdas. 2 de estas deben tener de 40 a 50 centímetros de largo por 3 a 6 milímetros de espesor. Y las otras 2 deben tener de 80 a 90 centímetros de largo por 3 a 6 milímetros de espesor. Una vez tengas las 4 cuerdas, debes unirlas de la forma que estás viendo en el video. Una larga con una corta, una larga con una corta. La corta debe ir en medio. Y una vez las unas vamos a empezar a hacer el nudo celta, que es el que va a conformar la figura central de nuestra pulsera. Si prestas atención de manera detenida te vas a dar cuenta que los nudos son muy sencillos. Mira cada una de las partes y puedes ir pausando el video para que la entiendas y así lo repliques en tu cuerda para poder conseguir el nudo celta.
Una vez terminemos el nudo, ahora debemos proceder a cortar los 4 extremos, los 2 izquierdos y los 2 derechos, dejando un espacio que cubra la parte superior de nuestra muñeca. En estos 2 extremos, el izquierdo y el derecho, debemos unirlo con terminaciones de bisutería. No te preocupes que si no sabes, en una tienda de bisutería te pueden asesorar de forma tal que sepas qué debes comprar. Puedes llevar el nudo o la pulsera para que te asesoren más fácil. Y una vez hagas o agregues estas terminaciones, así vas a poder terminar tu pulsera con el nudo celta. Para los elementos de bisutería, todo lo que son cierres, cadenas, amarres y todo eso, es recomendable que utilices de 1 a 2 pinzas para que este proceso sea mucho más fácil. Si vas a utilizar cierres como los que estás viendo en el video, es recomendable que con las pinzas los oprimas muy bien para que no se vayan a soltar. Y una vez hagas todas estas partes finales, así finalmente vas a poder obtener tu pulsera. Ya tenemos nuestra pulsera con un nudo celta versión 2.0. Espero que el video te haya gustado. En los comentarios me puedes decir qué tal te parece esta pulsera, si te gusta esta o la versión anterior. Si no sabes cuál es, te la voy a dejar en las tarjetas para que veas cuál es la otra versión. No siendo más, te deseo muchos éxitos con tu pulsera y nos vamos a ver en un próximo video. Muchos éxitos y nos vemos pronto. Chao.